Ahora, en Radio Con Aguante, comienza Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. Tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. La resiliencia es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Sin embargo, el concepto ha experimentado cambios importantes desde la década de los años 60. En un principio se interpretó como una condición innata, pero luego se enfocó en los factores no solo individuales, sino también familiares y comunitarios. Y actualmente se agrega factores culturales. Los investigadores del siglo XXI entienden la resiliencia como un proceso comunitario y cultural que responde a tres modelos que la explican. Un modelo compensatorio, otro de protección y por último un modelo de desafío. Asimismo, la resiliencia es la capacidad de tener éxito de modo aceptable para la sociedad a pesar de un estrés o de una adversidad que implica normalmente un grave riesgo de resultados negativos. También se define como un proceso de competitividad donde la persona debe adaptarse positivamente a las situaciones adversas. La etimología de resiliencia viene del término del latín resilio, volver atrás, volver de un salto, rebotar. El término se adaptó al uso en psicología y otras ciencias sociales para referirse a las personas que a pesar de sufrir situaciones estresantes no son afectadas psicológicamente por ellas. La palabra resiliencia, en cuanto a la física y la química, designa la capacidad de cualquier material para recuperar su forma inicial después que se ejerce una fuerza que lo deforma. La palabra proviene del latín salio, que se traduce como saltar, antecedido por el prefijo re, que indica repetición o reanudación. De este tema tan interesante, tan importante, vamos a hablar con nuestra entrevistada de hoy, Ana Rosenfeld, que ya se encuentra en el estudio mayor de Radio Con Aguante. Soy Carlos Tehuel y les doy la bienvenida a Decime por qué. Estás escuchando Decime por qué, lo más alejado de una fake news que podés encontrar en la radio. Decime por qué. Tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. Hola, buenas tardes. Nuevamente con ustedes acá en Radio Con Aguante con Pablo Fernández, Marco Delgado en la operación técnica. Hola muchachos, ¿cómo están? Y bueno, comenzando a transitar el programa número 38 en esta tercera temporada de Decime por qué. Y hoy nos damos un gran gusto, un gran lujo de tener con nosotros a Ana Rosenfeld, que ha investigado, que nos va a hablar sobre el tema de la resiliencia. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación. Y bueno, sí, con mucho gusto vamos a dialogar sobre el tema. Muy bien, Ana. Entonces, para continuar la introducción que hice, voy a leer un poquito más para hablar de la historia de este concepto que luego seguramente Ana nos va a ampliar y profundizar.
El término resiliencia se ha utilizado de formas diversas. Entre los psicólogos se refiere a 3 usos generales del término resiliencia: buen desarrollo a pesar de alto riesgo social, mantenimiento de las competencias pese al estrés continuo y recuperación después del trauma. Hay un psiquiatra y psicoanalista, Boris Cyrulnik, que divulgó este concepto que extrajo de los escritos de John Bowlby, otro psicoanalista. Cyrulnik dice que es un término que se toma de la resistencia de los materiales que se doblan sin romperse para recuperar la situación o forma original. Por ejemplo, un arco que se dobla para lanzar una flecha o los juncos bajo la fuerza del viento. Cuando un sujeto o grupo es capaz de hacerlo, se dice que tiene una resiliencia adecuada y puede sobreponerse a contratiempos o incluso resultar fortalecido por estos. Actualmente la resiliencia se aborda desde la psicología positiva, la cual se centra en las capacidades, valores y atributos de los seres humanos y no en sus debilidades y patologías, como lo hace la psicología tradicional. El concepto de resiliencia se corresponde aproximadamente con el término entereza, es decir, superar algo y salir fortalecido y mejor que antes. Esta capacidad de resistencia se prueba en situaciones de estrés, como por ejemplo, debido a la pérdida inesperada de un ser querido, el maltrato o abuso psíquico o físico, o prolongadas enfermedades temporales y al abandono afectivo, al fracaso, a las catástrofes naturales y a las pobrezas extremas. Podría decirse que la resiliencia es la capacidad de sobreponerse a un estímulo adverso más allá de lo que permite la entereza. Dicho de otro modo, un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en un contexto de gran adversidad. Por consiguiente, hay algunos términos que integran este concepto, como por ejemplo adversidad, adaptación, proceso dinámico, procesos resilientes. En fin, de todo esto, Anna Rosenfeld ha investigado ya desde hace muchos años este concepto. No solamente ha investigado, sino que ha escrito 2 libros que ya paso a mostrar. El primero de ellos, La resiliencia, esa posición subjetiva ante la adversidad, editada por Letra Viva, del año, si no me equivoco, 2012, Ana. Acá está la primera tapa del primer libro que Ana ha escrito. Y el segundo, La resiliencia, ese recurso psíquico desconocido para emerger de la violencia, 2017. También editado por Letra Viva, acá lo pueden ver. Es decir, Ana ha investigado y escrito sobre el tema. Y Ana, te quería preguntar, decime por qué comenzaste con este tema tan apasionante que es la resiliencia. Bueno, en principio quiero contarles que yo nunca me imaginé que me iba a ocupar de investigar este tema. Hace muchos años atrás yo supervisaba al equipo de psicopatología en el Hospital Piñeiro, y una integrante del equipo de orientación sistémica me preguntó, Ana, ¿qué puede decir el psicoanálisis sobre el concepto de resiliencia? Le dije, bueno, la verdad que no sé cómo responder a tu pregunta, pero me comprometo a investigarlo. ¿Más o menos en qué año, Ana? En el año 93. 93, sí. Hace ya 33 años. Sí, sí, en el año 93. Y así comenzó la investigación.
Esta investigación mía fue, por un lado, bibliográfica, por otro lado, en la Asociación Psicoanalítica Argentina se formó un grupo de investigación sobre resiliencia, se hicieron encuentros interdisciplinarios sobre resiliencia, y es un concepto que acá en la Argentina tal vez no tenga mucha divulgación, pero en Europa le dan mucha importancia. Tan es así que en el año 2013, sí, digo bien, en el 2013 fui invitada a Turín para dictar un seminario sobre resiliencia, y en el 2015 tradujeron al italiano el primer libro que Carlos les mostró. También fui invitada por la Casa de las Culturas Latinoamericanas en Berlín en el año 2017, justamente para hablar sobre este concepto. Entonces, bueno, quiero comentarles eso. Me gustó mucho la introducción que hizo Carlos, que bueno, que sí, que como, es decir, es un concepto efectivamente que no es psicoanalítico, y tal vez la herejía que cometí fue empezar a pensarlo desde el psicoanálisis. Digo herejía porque muchas veces hay cierto prurito de pensar conceptos no psicoanalíticos desde nuestro marco referencial, ¿no? Bien, Ana, discúlpame un segundo. Sí. Hacemos el primer corte. Sí. Y ya vamos a profundizar en esto que estás diciendo. Me encantó mucho esto de la herejía, porque en general Freud fue hereje porque todos los conceptos de él los trajo de otras disciplinas. Así que, bueno, vamos a profundizar eso de la herejía. Muy bien, hacemos el primer corte y escuchamos la primera canción que justamente tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar con Ana Rosenfeld. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. El análisis es transitar por las cuerdas flojas que la persona que nos viene a ver, la persona que se pone en manos nuestras, nos ofrece. Entrevista
en Decime por qué. La resolución de un conflicto no implica necesariamente la desaparición del rencor. Siempre hay algo que falta, ¿no? Y que pone en evidencia la injusticia. Eso es lo que habla el mito. Decime por qué, tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. Qué hermosa canción, La cigarra, por María Elena Walsh. Tema que se entrama justamente con el tema de la resiliencia. Bien, Ana, en el primer libro, en la tapa, dice: la resiliencia, esa posición subjetiva ante la adversidad. Quería preguntarte esto, esa posición subjetiva, ¿cómo la pensás? Yo pienso, en principio yo quisiera aclarar que desde mi punto de vista la resiliencia es un proceso inédito. Es un proceso hasta por momentos inexplicable, donde de pronto alguien, frente a lo traumático de la adversidad, encuentra recursos, herramientas para no zozobrar. La posición subjetiva la pienso como el lugar psíquico en el que se posiciona un sujeto frente a la adversidad. Les cuento que yo, cuando empecé a investigar este concepto de resiliencia, me basé en 3 ejes fundamentales. Primero, la adversidad, entendida como aquello que sucedió y no debió suceder, que altera los parámetros lógicos del sujeto, que desorganiza. El segundo eje en el cual me basé fue las vivencias traumáticas que desestabilizan y que en general el traumatismo tiene una dialéctica defensiva compleja. Y la tercera noción en la que me basé fue el perjuicio. El perjuicio como el daño, injuria padecida. En función de esos 3 ejes, yo hice una elaboración del concepto de resiliencia como una producción psíquica inédita en el sujeto, determinado por factores conscientes, preconscientes, inconscientes, culturales, etc. Y en mi libro yo hablo de distintas posiciones subjetivas. Entonces, una posición subjetiva a la que me refiero es la posición subjetiva reparatoria. ¿Qué significa la posición subjetiva reparatoria? Es una postura ética donde lo que se intenta es de evitar que el mal padecido por uno lo padezcan otros. En mi primer libro, el primer libro, tomo ejemplos, ¿no? Para poder entender esto que estoy diciendo teóricamente. Tomo como ejemplo a los padres del Colegio Ecos, que hace muchos años atrás los pibes volvían de una actividad en el norte de nuestro país, creo que en el Chaco. Una actividad comunitaria. Hubo un accidente en la ruta, murieron varios chicos y una preceptora también. Y a partir de entonces los padres, aparentemente por un problema que el conductor tenía en ese momento, que fue lo que motivó el accidente. Entonces, a partir de ese momento se organizaron, hicieron campañas viales, trataron de controlar el estado de los conductores de micros a larga distancia, es decir, el control de alcoholemia, a eso me refiero, ¿no? Sí, que el Estado se ocupe de estos aspectos, exacto, ¿no? Bueno, lograron algo, también hicieron una película, en fin, trataron de desarrollar una campaña de educación vial, y sobre todo enfatizando
en la responsabilidad de los conductores. Bueno, esa es una posición subjetiva. Hay una posición subjetiva que se llama posición creativa, porque son varias las posiciones subjetivas que yo investigué y que pongo en mi libro. Claro, y ahí hay una posición subjetiva grupal. Grupal, sí, la posición subjetiva puede ser grupal o individual, claro, ¿no? Que es el lugar, es decir, una posición subjetiva tiene que ver qué hago yo con lo que me pasó, qué puedo hacer con lo que me ha pasado. Una pregunta sartreana, ¿no? Sí, ¿Qué sí. hace uno con lo que le han hecho? Exacto, exacto. Y quiero decirles, porque me interesa aclarar, que la resiliencia no cura el trauma, no suprime los síntomas. Es un proceso psíquico en el cual los psicoanalistas tienen que investigar, porque nosotros los psicoanalistas nos ocupamos de trabajar con las heridas que trae el paciente, heridas vinculadas a lo adverso, a los traumatismos. Y esta es una alternativa, la resiliencia, una salida posible que vale la pena investigar, ¿no? Cómo se da en la clínica, cómo se da la resiliencia en la comunidad. Mi segundo libro yo hablo de 2 experiencias comunitarias de resiliencia, una producida en Casale de Monferrato, en Turín, y la otra hablo de las mujeres tamborileras en Ruanda. Bueno, no sé, comento un poco. Sí. La primera experiencia, les comento que en Casale de Monferrato, después de la guerra, se formaron fábricas destinadas a materiales de construcción. Uno de los materiales que se usaban era el asbesto. Quienes trabajaron en esas fábricas, incluso los que vivieron en Casale de Monferrato, contrajeron cáncer de pulmón. El gobierno italiano propuso que los psicólogos y psicoanalistas Antonella Granieri, Francesca Borgoño y creo que 2 más trabajaran en forma grupal con los afectados. Cuando yo estuve en Turín, a raíz de la traducción de mi primer libro al italiano, me pidieron que supervisara los encuentros. Y fue interesante escuchar cómo vivían, es decir, de qué manera ellos enfrentaban, los afectados, ese cáncer de pulmón. En algunos momentos con mayor escepticismo, en otros momentos de manera resiliente, cuando decían, bueno, estamos todos en el mismo barco, tenemos que salir adelante para no hundirnos. La segunda experiencia, sí, las mujeres tamborileras, bueno, ustedes saben que Ruanda sufrió un genocidio importante. En ese momento en Ruanda los tambores eran ejecutados por varones. A raíz del genocidio los varones fueron asesinados y la ejecución del tambor pasó a manos de mujeres. Estas mujeres tamborileras se empezaron a formar, es decir, formó parte de un proyecto de la universidad, la formación de este grupo. Entonces, interesante, en los reportajes que hacían a las mujeres tamborileras, ellas decían que no podían quedarse con el dolor y la desesperación de haber perdido a un ser querido, que algo tenían que hacer. Y entonces lo que hicieron fue juntarse, agruparse, para ejecutar el tambor, bailar y cantar. Las mujeres tamborileras hoy día son famosas en el mundo. Entonces estoy tomando 2 ejemplos de resiliencia comunitaria que yo cito en mi segundo libro. Bueno, ahí está la posición subjetiva grupal Sí. Y en relación a lo comunitario, ¿no? En relación a lo comunitario. También está la posición creativa que se da a través del cine, el arte, la escritura. Por ejemplo, Pablo Picasso, a través de El Guernica, trató de simbolizar lo que significó la Guerra Civil Española.
Alain Resnais, creo que era Alain Resnais, el director de Hiroshima Mon Amour, habló, a través del cine mostró el desastre de Hiroshima. Entonces, muchas veces la posición creativa establece como un umbral entre lo sufrido, lo traumático padecido, y la posibilidad de poder hablar de eso, de encontrar cierto sentido, de simbolizar concretamente. Ok. Muy bien, Ana, hacemos el primer corte y luego continuamos con este tema tan apasionante. Comienzo de espacio publicitario. Manual práctico de oratoria de Rafael Arrastía Mendoza para potenciar el discurso de quienes quieren ocupar lugares de liderazgo. Pedilo a @Rafael Arrastía Mendoza. Informes al 11 60 31 44 23. Lo que empezó en la radio hoy toma forma del libro Decime por qué, palabras que dejan huella, con lo mejor de las entrevistas de este programa de radio. Voces, experiencias y reflexiones que invitan a mirar más profundo. Decime por qué, palabras que dejan huella. Un libro de Héctor Yudchak. Conseguilo en Paidós, Avenida Las Heras 3741, local 31. Publicó Ricardo Vergara Ediciones. Sesiones en red. Lo mejor que le pasó a YouTube. No es arrogancia, no es fantasía, es profecía. Sesiones en red. La música que vos elegís. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Decime por qué. La curiosidad hecha radio. Decime por qué. Tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. Bien, seguimos después de esta pausa, charlando, dialogando, conversando con Ana Rosenfeld sobre este tema de la resiliencia. Y ahora, después de un olvido que tuve, voy a leer un mini currículum que me mandó Ana. Ana es psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro pleno de IPA y de FEPAL. Es licenciada en Psicología y licenciada en Ciencias de la Educación. Ex docente de la Facultad de Psicología y Medicina en la Cátedra de Salud Mental. Fundadora del colectivo Psicoanalistas Autoconvocados, que también te voy a preguntar sobre ese colectivo, Ana. Y es autora de La resiliencia, esa posición subjetiva ante la adversidad, libro que ya les mostré. Se presentó en Berlín por las Casas de las Culturas Latinoamericanas y auspiciado por la Embajada Argentina en Berlín. Autora, del segundo libro, compiladora de Ética, Política y Psicoanálisis, también publicado por Letra Viva. Así que este mini currículum sobre Ana Rosenfeld, y también, como siempre me olvido, me pueden mandar preguntas y mensajes para leerlo en directo, acá en vivo, al 156-458-2105. Repito, 156-458-2105. Algún comentario que quieran acompañarnos o preguntarle a Ana algo que quieran que ella amplíe. Muy bien. Dicho esto, le quiero preguntar a Ana, en el capítulo 4 de su primer libro, la pregunta que se hace Ana es: ¿a qué se aferra el sujeto en la adversidad? Ana. Bueno, a ver, esto significa poder pensar en los factores psíquicos. Lo adverso es traumático. Y lo traumático, por momentos, puede encontrar representación
y a veces resulta irrepresentable. Entonces, ¿a qué se aferra el sujeto en la adversidad? Y el sujeto en la adversidad puede aferrarse a valores éticos, puede aferrarse a la religión, puede aferrarse a la ilusión. Simone de Beauvoir contaba que durante la guerra ella se aferraba a los libros como una manera de metabolizar la catástrofe que estaban viviendo. Un sujeto se puede aferrar a sus seres queridos. Uno de los factores que considero muy importante en la adversidad es el lazo social. Yo le doy mucha importancia al lazo social como algo que puede impedir el desmoronamiento. Pienso que hay algunos sujetos que frente a lo traumático pueden emerger y otros se desmoronan. Creo que el lazo social puede ser un factor importante, es un factor importante en esta reconstrucción subjetiva. Las posiciones subjetivas son reconstrucciones ante lo traumático. Me preguntaban si podíamos pensarlo como un mecanismo defensivo, como un mecanismo de defensa en psicoanálisis. Uh-huh. Yo creo que sí, pero no es suficiente. Yo creo que hay un proceso más complejo que la defensa ante la pulsión. Pero tiene sentido esta pregunta, porque en la resiliencia hay un combate entre Eros y Tánatos. Y la resiliencia es una forma de sujetarse a Eros, de poder defenderse de lo tanático, de lo destructivo. En tal sentido, pienso Rubén Zuckerfeld habla de la resiliencia como un proceso terciario. Vibring dice que es un desprendimiento psíquico, pero que no hay que confundirlo con los mecanismos de defensa. Yo lo pienso como una cualificación psíquica, la resiliencia, donde el sujeto intenta de alguna manera encontrar sentido, poder hablar de lo que le ha sucedido y de algún modo reconstruirse, yendo para adelante, ¿no? No es fácil y no siempre se da. Muchas veces el proceso analítico produce resiliencia por añadidura al trabajar sobre lo traumático, ¿no? Pero el sujeto sí se puede aferrar también a los seres queridos, a la ilusión, a la esperanza. La esperanza juega un factor importante, ¿no? Al humor. No sé si ustedes recuerdan la película La vida es bella, pero Giancarlo Giannini era el protagonista, que estaba en el lager con el nene, con el hijo, y entonces transforma en un juego lo que estaban viviendo, diciéndole, mira, hagamos de cuenta que este es un juego entre nosotros, y que van a venir, nos están persiguiendo, ¿no? Es decir, transformando una situación trágica en algo gracioso. Es decir, el humor es un subterfugio frente a la angustia, frente a la tragedia, como algo que permite al sujeto sujetarse en lo adverso. No sé si más o menos contesto, sí, o si hay alguna pregunta. Sí, Benigni, el actor de... Benigni, yo dije Giannini. Sí, es Benigni. Benigni, el autor de La vida es bella. Sí, un gran actor. Entonces me parece importante. Charlie Chaplin también, de alguna manera, se sujetaba a través del cine y el humor a lo padecido. Entonces está la película El pibe, mostrando el desamparo de un sujeto, la película El inmigrante. Es decir, hay películas que justamente intentan simbolizar, a veces con humor, justamente lo traumático padecido. Y son una expresión de resiliencia. Sí, ahora dijiste, Ana, aferrarse, ¿no? Aferrarse a la esperanza, aferrarse
al humor, a la familia. Te pregunto, ¿no? Y me pregunto, ¿es aferrarse o también tener la posibilidad de realizar un acto creativo? ¿No? No sé si ves yo veo la diferencia, ¿no? Sí. Yo creo que están emparentados el sujetarse con el acto creativo. Creo que el acto creativo es un desenlace de esa sujeción a la vida. Uh-huh. Creo que es un desenlace. También es una manera de simbolizar. Uh-huh, uh-huh. Y yo digo aferrarse, sujetarse, justamente para no desmoronarse. Lía Ricón tiene una definición muy linda de resiliencia, porque ella dice que la resiliencia es el salto del náufrago a la embarcación, ¿no? Y me parece fantástica esa conceptualización. Uh-huh. Bueno, y después lo que me interesa marcar es que, a diferencia de otras corrientes, yo no pienso la resiliencia como un proceso adaptativo, ¿eh? Es decir, no lo pienso como el triunfo de los mejores. No lo pienso desde esa óptica, lo pienso como un enriquecimiento subjetivo, como una cualificación del yo, pero no ligado a un resultado, al éxito. Sabés que esto es muy importante que digas esto, ¿no? Diferenciar lo que es un proceso creativo de un encuentro con el otro, en comunidad, en grupo, que adaptarse a los cánones que se supone que el individuo tiene que estar justamente ahí como asentado. Creo que hay una diferencia abismal. Sí, esto que estás diciendo, Carlos, es muy importante, porque desde el punto de vista adaptativo, la resiliencia es vivido como un sometimiento al poder. Uh-huh. Y yo no lo pienso desde esa óptica, lo pienso como un acto creativo, como un acto que tiene que ver con la libertad de poder hacer algo con lo que le ha pasado a alguien, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. Sí. Bueno, tú citas en los dos libros, citas a alguien, por ejemplo, a Primo Levi, uh-huh. ¿No es cierto?, que pudo escribir sobre esas experiencias que vivió en los campos. Pero lamentablemente también tuvo un final muy trágico, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, que puede haber una posibilidad de simbolizar, pero también queda como una marca ahí en esa subjetividad que bueno, uh-huh. También pienso en Bruno Bettelheim, ¿no? Que también estuvo en los campos y tuvo un desarrollo profesional impresionante, pero también tuvo un final trágico. Uh-huh. Sí. Sí, es interesante lo que vos planteás, porque como dije antes, la resiliencia es un desenlace, es un proceso que vale la pena ser estudiado e investigado por los psicoanalistas, pero la resiliencia no cura y no resuelve. Primo Levi encontró cierto bálsamo en la escritura, sobre todo el libro Si esto es su nombre, Los hundidos y los salvados, donde él hablaba de ese infierno que era el lager, pero vuelvo a decir, no le alcanzó porque él se suicidó. Pero hay algo interesante con respecto al factor de resiliencia. Bueno, yo soy una admiradora de Primo Levi, lo estudié mucho, y en Turín cuando estuve fui a una muestra de él. Y una de las cosas que él decía, que a diferencia de los otros compañeros que estaban en el lager, de los prisioneros, él pudo saber que por su ideología él estaba ahí era prisionero, mientras que los otros no sabían. Que hubo dos factores que a él lo sujetaron de algún modo en el lager, que era primero entender el idioma y segundo entender que él estaba allí por su ideología, ¿no? Uh-huh. Como dos factores, así que sí.
Y además es interesante, ¿no? Porque una de las cosas que dice que en el lager el valor de la palabra había desaparecido, ¿no? Es decir, cuando el valor de la palabra desaparece, lo humano a dónde va a parar, ¿no? Bueno, ahora también estoy pensando en Viktor Frankl, ¿no? También que estuvo tantos años ahí en los campos y que, bueno, surgió o resurgió con esta teoría del hombre buscando su sentido, ¿no? A pesar de estar atravesando una situación tan trágica, ¿no? Como estar en un campo. Muy bien, Ana, hacemos el último corte y seguimos charlando con vos sobre este tema tan apasionante. Estás escuchando Decime por qué, la curiosidad hecha radio. Decime por qué, tercera temporada, el programa de Carlos Tehuel. Bueno, continuamos acá con Ana, ya en el último tramo del programa número 38, y yo pensaba en lo que dijiste al comienzo, ¿no? Estoy convencido que la resiliencia tiene que ver con un acto de entramado con el grupo, con la comunidad, en la cultura, ¿no? Haciendo lazo social. Y me parece, nombraste dos experiencias muy importantes, las mujeres de Ruanda y lo de Turín. Y acá en la Argentina, por ejemplo, estoy convencido que el mayor la mayor resiliencia tiene que ver con madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Sí. Donde estas mujeres justamente no buscaron venganza y dieron quedó una marca en lo simbólico, en la cultura, de buscar todos los objetivos que ellas tenían que, pedir dónde estaban sus hijos y nietos. Y me parece que podemos pensar como un alto grado de resiliencia, ¿no es cierto? Desde ya. En mi libro, yo acá me referí a algunas posiciones subjetivas, pero hay varias que yo fui investigando. Una de las posiciones subjetivas que no nombré es la posición reivindicativa. Y la posición reivindicativa justamente es intentar hacer algo con el perjuicio sufrido. En el caso de las Madres de Plaza de Mayo, Madres del Dolor, en fin, diferentes grupos donde encontramos ese pedido de justicia, no de venganza, y esto me parece importante. Yo les comento que durante mi investigación me llegaron, desde Londres, me llegó un pedido de si yo podía formular programas de resiliencia para los chicos en las escuelas o programas de resiliencia para la comunidad, ante los problemas sociales, políticos y económicos que enumeraban. Y mi respuesta fue que los problemas políticos, sociales, económicos, no se resuelven con programas de resiliencia, sino con políticas adecuadas. Eso me parece un mensaje importante, ¿no? Como para tener en cuenta. Porque si no, aparece que, hay males sociales, hay injusticias sociales, entonces busquemos un programa de resiliencia para resolverlo. No es programa de resiliencia lo que hay que buscar. Hay que buscar algo para resolver la injusticia. ¿Me explico? Sí. También nombrás en tu libro a los excombatientes de Malvinas. Sí, yo trabajé con uno de ellos, que era la época de Navidad y de pronto él estaba en el consultorio
y escuchamos un petardo y él se tiró al piso y hizo cuerpo a tierra. Ujú. Los combatientes han vivido situaciones dramáticas, hubo muchos suicidios que no se informan, y hay algunos que lograron enfrentar. Enrique Stein trabajó mucho con combatientes, con excombatientes de Malvinas, ahora que lo estoy pensando, pero me parece importante poder entender de que hay algunos frente a traumatismos de esta envergadura, algunos logran reconstruirse, otros más o menos y otros nada, y terminan en el suicidio. Hubo muchos casos de suicidio. Bueno, hay más suicidios entre los excombatientes que los que murieron en combate. Sí. ¿Mm? Sí. Bueno. Es decir, que por eso me parece importante remarcar que la resiliencia creo que tiene que ver con un acto creativo, pero dentro de un lazo social. Uh-huh. Me Sí. parece que creo, no sé qué opinás, Ana, que va más allá de lo individual. Bueno, mira, a ver, en mi primer libro yo hablo de una experiencia vivida. Hablo de una paciente, me ha llamado Sofía. Su hija murió en el atentado terrorista perpetrado en la AMIA en el 1994. Uh-huh. Bueno, cuando una vez que muere la hija, ella sabía que en ese mismo edificio yo trabajaba, entonces toca el timbre y me pregunta si podía pasar a conversar conmigo un rato. A veces yo estaba atendiendo, entonces le decía que me esperara. Entonces, bueno, así comenzaron los encuentros con Sofía, donde ella, desesperada por todo lo que le había pasado, porque pierde a su única hija, trata de encontrar, en principio, una descarga a tanto dolor y a tanta desesperación. Pero lo curioso es que después de unos meses, además quiero aclarar que yo a Sofía la atendía sin horario prefijado, sin día prefijado y sin honorario. ¿Por qué sin honorario? Porque yo consideré que ella ya había pagado bastante y que no tenía que pagar. Entonces, a los pocos meses, me parece importante aclarar esto, ¿no? Esas deudas de la sociedad con el sujeto, como cuando suceden estos crímenes de esta naturaleza. Bueno, a los pocos meses ella empieza a escribir y me trae un poema. Uh-huh. Y en ese poema le habla al terrorismo, revive a la hija. Bueno, sintetizo, ella escribió 4 libros. El primer libro se llama Más allá de la bomba. En ese primer libro ella historiza a la hija que había muerto desde que nace hasta los 27 años. Es decir, va evocando capítulos de la historia de vida compartidas con ella. La hija fallece dentro, estaba en AMIA, cuando explota la bomba. Fue a la AMIA a pedir trabajo, era maestra jardinera. Sí, a la bolsa de trabajo que tenía. Sí, fue AMIA. allí y muere en el atentado. Uh-huh. El segundo libro se llama En cada primavera renace la alegría de vivir. Y fue un libro que ella armó con dibujos de la hija y a los que le puso letra ella. Uh-huh. El tercer libro es un libro que habla sobre el lugar de ella presenciando el juicio a Tejeldín. Y ella está en la grada con los otros familiares y hablando de sus experiencias. Este último libro fue declarado de interés nacional por la legislatura de Buenos Aires. Es decir, ahí el lazo social, digamos, respondiendo a tu pregunta, tuvo que ver con ese encuentro conmigo, lo que la sujetó en una situación. Además, fue muy difícil trabajar. A veces ella se desmayaba en la sesión, Uh-huh. en los encuentros. Y cuando ella vende el departamento de la hija, nuestros encuentros continúan en una confitería en la esquina del consultorio. Uh-huh. Bueno, esto es un poco, es decir, el lazo social, y sí, ella se aferró de alguna manera a poder encontrar a alguien que la escuchara en su dolor, en su desesperación, y hacer algo con eso. Claro, a eso me refiero, que te encuentra a vos,
pero la producción del libro ya entra en un circuito cultural, claro, comunitario, ¿no es cierto? Sí. De lazo. Sí, claro. Y me parece que, creo que ahí está el punto de la resiliencia. ¿no? En la escritura. Sí, pero la escritura puesta también en un circuito. Exacto. Mira, Hannah Arendt dice que es importante que las cosas se puedan poner en un relato. Uh-huh. Y ella empieza a relatar. Exactamente. Ella empieza a relatar, a poner palabras a lo que le pasó. A poner palabras, y bueno, lo que pasa es que los afectos la desbordan. Uh-huh. Y en determinado momento era acompañarla a esta paciente en su desesperación. Para mí no fue nada fácil, porque había momentos en que a mí se me caían las lágrimas, que te digo, así eran la situación muy, muy terrible. Pero bueno, realmente los 4 libros son interesantes, editados por la AMIA los editó. Uh-huh. Fíjate que la vez pasada una colega de Córdoba, Patricia de Cara, me estaba contando todos los talleres que se realizan aún hoy en Río Tercero, después de la explosión que hubo con las armas y con todo esto que sabemos. Entonces, esos talleres que son comunitarios justamente es lo que da la posibilidad de poder tramitar, elaborar esa tragedia. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Lo grave es que nadie fue preso. Bueno, con lo cual hablo del pedido de justicia, ¿no? Cuando alguien pide justicia, intenta ubicar a responsables y que la justicia opere. Bueno, ahí tiene que ver también la cuestión del Estado, ¿no es cierto? Claro. Si el Estado da respuesta esperable a los hechos, a lo sucedido. Es difícil porque cuando está implicado no da respuesta. Cuando está implicado, siempre está implicado en algún punto, ¿no? Sí. Porque fíjate, en el donde murieron los chicos de la escuela ECO, el Estado quiere decir que no auditaba las condiciones de los choferes para hacer esos viajes. Sí, ¿no es a cierto? partir de ese momento creo que empezaron mayores controles. A partir de esa campaña que hicieron los padres de los chicos, empezaron mayores controles a los conductores. Sí. Porque uno de los motivos por los cuales se produjo el accidente es que había una dosis de alcoholemia en el conductor. Alta. Sí, alcoholemia y también puede ser droga, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Ana, vamos a escuchar la última canción del programa y luego la despedida. ¿Cómo estarán en la ensenada el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, donde cantó dulcemente el zorzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba, y que me bese como te besé bajo la sombra del jacarandá. Niño, apóyate en mis recuerdos, intenta dormir en paz. Siento el peso en tu conciencia por el llanto de mamá. Vi que el miedo al abandono no te deja respirar. Siento el nudo de tu panza cuando te hablan de papá. Niño, haz las paces con la vida, no es de piedra el pastizal. La nostalgia de tu antes no te deja caminar. ¿Quién mató tu sonrisita de ilusión y de bondad? Sé que te querés dormir pa' no volver a despertar. Amor, no llores, veo luz en tus males, siguiéndote el corazón, bailando en un canto de zorzales.
Qué canción, por favor, qué canción, Niño, interpretada por Milo J. Bueno, estamos llegando al final y Ana quería decir algo que se acordó ahora, pero antes le quiero leer a Ana un mensaje que me llegó desde Mendoza, escrito por Liliana, que dice así: hermoso programa, si bien que la resiliencia no cura, dice Liliana, pero desde la postura de Viktor Frankl transforma y da sentido a ese dolor individual que se intenta canalizar justamente mediante lazos sociales que permiten transmitir y aprender de las situaciones traumáticas. Felicitaciones para Ana y Carlos y muchas gracias, Liliana, por este mensaje. Creo que es así que por eso hemos hablado de Viktor Frankl, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, y Ana, querías decir lo último que querías comentar. Sí, hablando de resiliencia, me voy a referir al colectivo Psicoanalistas Autoconvocados, que tiene 10 años de existencia. Es un colectivo formado por psicoanalistas de distintas agrupaciones y que nació justamente a raíz en el 2015 para pensar, elaborar juntos cómo enfrentar la dramática situación social, política y económica que se vivió desde entonces. Este colectivo, tenemos asambleas internas de análisis y también traemos invitados de la cultura, de la política, de la economía, que de alguna manera tratan de ayudarnos a entender la coyuntura actual. Bueno, muy bien. Gracias, Ana. Hermoso programa. Ha terminado así el programa número 38 en la tercera temporada de Decime por qué. Y cada sábado me doy un lujo. Por ejemplo, el de hoy, haber conversado con Ana Rosenfeld sobre la resiliencia. Que tengan muy buena semana y nos estaremos viendo el próximo sábado en el nuevo horario de las 3 de la tarde. Hasta entonces. Robaron tus ojitos, los momentos que perdí. Pedí tiempo a mi destino y dijo: hoy te toca a ti. Sé que un día serás grande y sé que un día entenderás los consejos de tu viejo. Estoy descansando en paz. Decime por qué, tercera temporada. La historia continúa con más voces que dejan huella. Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel.